Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de nuevo sobre Athlean-X. Y es que seguramente has escuchado que Jeff Cavaliere acaba de subir un vídeo donde utiliza pesas reales y levanta un peso realmente pesado. ¿Quiere decir esto que todos los vídeos que hice anteriormente sobre Jeff Cavaliere y el uso de pesas falsas estaban equivocados? ¿Quiere decir esto que voy a pedir perdón por los vídeos que he publicado? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. En efecto, lo que has escuchado es cierto. Jeff Cavaliere ha subido un vídeo donde utiliza pesas reales en vez de pesas falsas para realizar peso muerto. Esto lo podemos ver muy fácil, puesto que todos los discos de la barra son idénticos. Además, será muy difícil que encontremos una réplica falsa exacta de estos discos de venta online. En los anteriores vídeos que tengo publicados en el canal sobre el uso de pesas falsas por parte de Jeff Cavaliere, podemos ver cómo Jeff utiliza diferentes tipos de discos en la barra para realizar el peso muerto y el press de banca. En este ejercicio de peso muerto, Jeff Cavaliere utiliza diferentes tipos de discos en la barra, combina discos reales y discos falsos para aparentar ser más fuerte de lo que realmente es. Y una cosa que me hizo bastante gracia de los comentarios de algunos usuarios en los anteriores vídeos que tengo publicados sobre Jeff Cavaliere, es que decían que no importaba que Jeff estuviese utilizando pesas falsas, puesto que no se jactaba de ser más fuerte o de estar levantando X peso, cuando en realidad esto no era así. Jeff Cavaliere en repetidas ocasiones mencionaba qué peso estaba levantando en determinados ejercicios, como en el peso muerto. So now I do load. I go a little heavier now. Now we're touching just shy of, I got these weird little 44-pound plates, but I get them up there and I'm sort of creeping towards 400. Now as we get up here touching sort of almost at 500 pounds, I don't feel comfortable doing this weight. This weight's not benefiting me necessarily, because with compensations throughout my kinetic chain, I may not get hurt on this rep, but I may get hurt down the road, and that's the point. Don't just lift heavy for the sake of ego. Lift heavy if you can control it. Una de las cosas que más llama la atención del último vídeo que publicó Jeff Cavaliere es cómo arquea la espalda, cómo curva la espalda hasta un punto bastante extremo cuando está levantando tan solo 425 libras, cuando en comparación en su anterior vídeo levantó 495 libras, incluso más de 500 libras, e hizo 2 repeticiones. Es evidente que una persona que necesita cinturón, que destroza cualquier atisbo de técnica en el movimiento, que realiza el movimiento con la espalda curvada de una forma épica, y que además requiere de un esfuerzo enorme para levantar 195 kilos. No es capaz de levantar 225 kilos en el peso muerto, con buena forma, más o menos, y encima sin requerir ese esfuerzo enorme, y hacer varias repeticiones. Es sencillamente imposible. Y por si fuera poco, Jeff desecha sus propios consejos y sus propios principios con tal de levantar el peso más pesado posible. You're not going to bring your body closer to your thighs here, because what that does is it lifts with the hips. The first move is hip. The first move is hip. Lifting with the hips throws your low back into a rounded position, which again is asking and begging for a lumbar disc issue. This is an incredibly safe exercise, one of the best exercises you can do, but you have to get this part right. And we're talking weight belts. And I'm talking about how this weight belt might be making your weight belt weaker. You see, you actually have a weight belt that never cost you a penny, and you carry it around with you all the time. It's your transverse abdominis. But by relying on this far too often, you're actually going to weaken that and have it cost you at the moment that it matters the most, on your big lifts when you would actually reach for this one. Overuse of this is just going to make inactivity of the transverse abdominis, and it result in a weaker transverse abdominis, so you couldn't rely on it when you really need it. I'm advising you to ditch the weight belt. Here's the instances where I would say it's okay. If you are somebody with a history of back pain, whether you had surgeries, lumbar fusion, discectomy, significant back injuries that have laid you up for a significant period of time, then I would say it's okay to use this as you get yourself back into training from that injury, but only if you agree that you're going to train your core directly and increase the strength of your transverse abdominis, like I showed you in that video that I linked over there, with the focus of building that up over time so you can wean yourself off of this. Use this as a crutch to get you back in the game again. On the other end of the spectrum, if you're a competitive powerlifter, there's a powerlifting belt that will allow you to generate even just a little bit more force in your lift that will increase your lift total by even a small amount. That could mean the difference between first place and third place, or setting a new PR. You're not allowed to take these out with you on the playing field, or at least not comfortably. So we don't want to train you to become reliant on this. I want to train you like an athlete to rely on the one that you have with you all the time. Como vemos, Jeff Cavaliere está en contra de curvar la espalda en el peso muerto y además está en contra del uso de cinturones, a no ser que tengamos algún tipo de dolor en la espalda o hayamos tenido algún tipo de cirugía en la espalda o seamos powerlifters. Y claramente, Jeff Cavaliere no es ningún powerlifter.
Otra cosa muy importante a destacar es que en este ejercicio Jeff Cavaliere apenas flexa las piernas, las tiene prácticamente estáticas, y esto es horrible cuando queremos levantar un peso pesado en peso muerto, puesto que estaremos tirando prácticamente en la totalidad con nuestra zona lumbar. De nuevo, podemos ver una nueva hipocresía en Jeff Cavaliere, puesto que continuamente explica a sus seguidores cómo realizar los diferentes ejercicios para evitar futuras lesiones. Y si realizáramos el peso muerto, como lo hace Jeff Cavaliere en este vídeo, estaríamos comprando papeletas para sufrir una lesión en la espalda. Claramente, Jeff Cavaliere no tiene una gran experiencia en peso muerto, y sobre todo levantando un peso bastante pesado. Cuando analizamos a los diferentes powerlifters, cómo realizan la técnica cuando levantan pesos ligeros y pesos pesados, nos damos cuenta de que su técnica prácticamente no cambia. Lo que cambia es la velocidad del movimiento. Cuando levantan un peso ligero, el movimiento es más deprisa, y cuando levantan un peso pesado, el movimiento es más lento. Tras 3 meses sin poder entrenar por culpa del confinamiento y sin poder realizar una sola repetición de peso muerto, y a pesar de tener un papiloma en el pie que me impide pisar de forma óptima, esta es mi técnica a día de hoy en peso muerto. Como veis, el último vídeo de Jeff Cavaliere es un claro ejemplo de lo que podemos denominar como eco-lifting. Es decir, que Jeff Cavaliere levantó el peso más pesado posible, olvidándose completamente de la técnica, de los consejos que ha dado a sus seguidores durante años y de todos sus principios, todo con tal de levantar el peso más pesado posible. Como he dicho en diferentes ocasiones, no todos los consejos de Jeff Cavaliere son malos. No obstante, Jeff Cavaliere no sabe cómo realizar peso muerto, press de banca o sentadilla con una técnica correcta. Además, no tiene ni idea de cómo programar un entrenamiento de fuerza. Como ha quedado demostrado, Jeff Cavaliere no es la persona más honesta del mundo. Por tanto, la próxima vez que veas un vídeo de Jeff Cavaliere y te plantees si debes seguir los consejos de ese vídeo o no, quizás lo mejor que puedas hacer sea consultar otras fuentes, quizás fuentes más fiables, y ver si los consejos de Jeff Cavaliere tienen sentido o no. Si quieres saber cómo realizar un pequeño cambio en tu rutina de entrenamiento para ganar más fuerza y más masa muscular, haz clic aquí. Y si quieres saber todo lo que dice la ciencia al respecto del consumo de creatina y sus efectos en el entrenamiento de resistencia, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.